We really look like fools in front of you guys to let you know how much Jesus loves you, how much He cares about you. King, the path of salvation. Isabel Retum, He loves you. er liebt dich, I love you. ich liebe dich. Ok, así que lo que les acabo de mostrar es simplemente el resumen de un evangelismo que tuvimos en la ciudad de Dresden, Alemania, donde alcanzamos 450 personas con el mensaje de Jesús, con el mensaje de que Jesús puede traer vida eterna, puede salvarnos, y por muchas de estas personas que se consideraban ateos, agnósticos o totalmente apáticos al evangelio, pudimos orar y a través de los dones del Espíritu Santo, el Señor abrió la puerta y tocó sus corazones. Así que eso es de lo que les quiero hablar en esta noche ya, acerca de cómo el Espíritu Santo es realmente el protagonista de este tiempo en la iglesia, de cómo Él en la historia, Él está haciendo cosas tremendas aún en medio de la pandemia, se está moviendo a través de los misioneros urbanos, y lo que les quiero mostrar en esta tarde es cómo de una manera sencilla podemos compartir el poder del Espíritu Santo para que otros crean en Cristo. Entonces, esta pequeña charla se llama así: el evangelismo y los dones del Espíritu Santo. Y quiero centrarme en dos versículos especialmente. Hechos 1:8, donde dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo el mundo. Hechos 1:8. Así que yo les acabo de mostrar un video donde en ese momento habíamos conmigo más o menos 28 colombianos en las calles de Alemania predicando el mensaje de Jesús, y cómo Dios usó nuestras vidas, nuestras manos, nuestras palabras para traer los dones y la vida del Espíritu Santo en medio de esas calles. Así que no solamente hemos sido testigos aquí en Bogotá o cerca de Bogotá, sino que hemos sido testigos hasta el otro lado del mundo. Y también este poder que el Espíritu Santo nos ha dado es un poder no para nuestro propio beneficio, sino que dice aquí en Hechos 1:8, entonces cuando reciban ese poder, ustedes van a ser mis testigos. O sea, Él nos equipa con su Espíritu Santo y nos da su poder para ser testigos. Ese es el propósito de que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Aparte, obviamente, revelarnos la persona de Jesús, pero Él está con nosotros y en nosotros para hacernos sus testigos. Y primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que una de las cosas que despiertan en nosotros el Espíritu Santo para ser testigos es que podemos a su vez testificar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, y también dice la versión Reina Valera 60, de lo que han palpado nuestras manos respecto al verbo de vida que es Jesús. Así que el evangelismo sobrenatural
No se trata de cuán ungidos somos nosotros o de cuán llenos estamos del Espíritu Santo, porque ciertamente Él nos da el Espíritu sin medida, sino que el evangelismo sobrenatural se trata de testificar de lo que hemos visto, oído y de lo que han tocado en nuestras manos respecto a Cristo. Esa es la razón del evangelismo sobrenatural. Y obviamente, pues para evangelizar necesitamos los dones del Espíritu. Y esa es la forma o es la vía para poder despertar en medio de o para poder vivir en medio del evangelismo sobrenatural. Entonces quiero compartir con ustedes esta cita de Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 es una cita supremamente conocida, ¿no? Acerca de los dones del Espíritu Santo. La voy a compartir acá en pantalla con ustedes. Dice, hay diferentes clases de dones. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios 12:4, dice, hay diferentes dones, clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le ha dado la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el de poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla a algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo esto hace un solo espíritu y él decide lo que da a cada cual. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo menciona en total, un total de 9 dones. 9 dones, 9 regalos que él nos da para poder compartir de su evangelio, para poder compartir del nombre de Jesús. Yo no me voy a detener en cada don específicamente, porque cada uno de nosotros, pues en nuestras congregaciones, ya hemos recibido suficiente entrenamiento y suficiente profundidad de la palabra, ¿cierto? Respecto a los dones del Espíritu, pero sí lo que les queremos compartir en esta tarde es algunas experiencias y cómo poder fluir en estos dones. Entonces voy a ir rápidamente explicando cada uno. Palabra de sabiduría es el consejo de Dios acerca de una situación específica, ¿cierto? Cuando no sabemos qué hacer y el Señor de repente usa a alguien, a un compañero de nuestra congregación, a un hermano para darnos un consejo. Pero lo que queremos dar a través de estos minutos es cómo poder usar estos dones en las calles, en un contexto totalmente contrario o desconocido a lo que conocemos en nuestras congregaciones, porque en nuestras congregaciones todos nos conocemos y podemos fluir muy bien y tenemos nuestros protocolos proféticos y tenemos ciertos lineamientos, pero cuando nos encontramos y nos hallamos solos o de pronto con todo el grupo de la congregación haciendo evangelismo en la calle, ¿cómo puedo fluir a través de estos diferentes dones? Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? Es un consejo de Dios acerca de una situación, como sucedió en Hechos 15:28, que el escritor de Hechos dice, narra y dice la siguiente frase, usted puede apuntar ahí la cita y estudiarla y verla, dice, nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros, y empieza a explicar cuál fue el consejo del Espíritu Santo en consenso con ellos. Entonces, es un consejo de Dios acerca de una situación. Entonces, de repente podemos estar en la calle y Dios nos coloca una visión, un sentir respecto a una persona y podemos acercarnos y compartirle del amor de Jesús acerca de lo que el Señor nos está mostrando específicamente respecto a esta situación. Ya vamos a dar algunos testimonios de cómo el Señor se ha movido. Otro don es palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento lo podemos definir de una forma sencilla como algo que revela un secreto
acerca de una persona, una familia o una nación. Y un ejemplo súper práctico y súper evidente en las escrituras está en Hechos 5 del 1 al 10, cuando Ananías y Zafira vienen y traen la ofrenda y Pedro les dice, ustedes han engañado al Espíritu Santo y ha entrado engaño en su corazón. Nadie lo sabía. Era un asunto secreto, pero el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. Entonces, la palabra de conocimiento es cuando el Espíritu o se desarrolla o sucede cuando el Espíritu Santo trae a la luz un asunto que estaba oculto. Pero no es para denigrar a las personas o no es para poner en vergüenza a las personas. Obviamente aquí hubo un gran juicio sobre Ananías y Zafira, pero Dios hace esto para un solo propósito, para exaltar el nombre de Jesús, para que el nombre de Jesús siempre quede en alto. Otro don es el don de fe. Un ejemplo que quiero darles acá es la resurrección de Tabita, o en otras versiones de la Biblia se menciona con el nombre de Dorcas, y esta mujer llevaba algunos días ya de haber fallecido y llegó el apóstol y la encontró y oró por ella y ella se levantó. Hay una canción que habla de eso, ¿no? Que cuando Pedro oró, Tabita se levantó. Entonces, Pedro tuvo que ejercer el don de la fe porque esta mujer ya llevaba días de haber fallecido, pero él creyó y oró y esta mujer se levantó de su lecho de muerte. Sanidades, un ejemplo, Pedro sanó a este paralítico de la puerta de la Hermosa, ¿no? Que está en Hechos 3:6, y le dice simplemente, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Sanidades, ya lo vamos a profundizar en el siguiente segmento que Alejandro nos va a liderar, pero las sanidades, oraciones cortas y vemos cómo el Espíritu Santo se mueve de una forma rápida. Milagros. Otra resurrección que también encontramos en Hechos es la resurrección de Eutico. No sé si recuerdan esta historia donde Pablo está predicando en un tercer piso y este muchacho estaba en una ventana y se quedó dormido, se cayó y cae muerto y Pablo ora por él y él resucita. Otro don es el don de la profecía y podemos definirlo rápidamente, aunque tiene un concepto muy profundo también, que es un suceso futuro que se avisa, pero con el único objetivo de levantar el testimonio de Jesús. Entonces vemos un ejemplo de esto en Hechos 21, cuando Pedro es avisado de lo que le va a pasar en Jerusalén y que van a atar sus manos y sus pies, y evidentemente esto sucede en versículo 10 y 12, y luego en el versículo 33 Pablo es atado y es llevado preso. Entonces, cómo esta palabra profética se cumple. Otro don que tenemos es el don de discernimiento de espíritus, y también discernir espíritus malignos, espíritus humanos, discernir la intención humana de hacer las cosas. Y eso también se encuentra en Hechos 16-18. Por ejemplo, allí había un espíritu maligno de ocultismo, de brujería, que estaba tratando de engañar alrededor de los apóstoles, y Pablo simplemente se para y reprende este espíritu y deja libre a una mujer que estaba dando voces y gritando detrás de ellos. Otro don es el don de lenguas. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, del 2 al 4, que quien habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces, el hablar en lenguas fortalece nuestra vida espiritual. Pero también hay otro don, que es el don de interpretación de lenguas. Y Pablo mismo dice en 1 Corintios 14, 27, que si tú y yo hablamos en lenguas en la congregación, en público, pues deben ser estas interpretadas. Así que también existe el don de interpretación de lenguas. Pero ¿qué sucede? Les estaba diciendo que nosotros en la predicación y en compartir el evangelio en las calles, en las misiones urbanas, simplemente estamos allí parados, como demuestran estas fotos, estamos allí en la plazoleta, estamos allí en la calle, estamos allí en la esquina, compartiendo con las personas, pero a la vez estamos con los oídos abiertos, el corazón dispuesto, el discernimiento espiritual súper abierto para poder discernir lo que el Señor quiere hacer en la vida de las personas con las que nos encontramos. Entonces, mis amados, lo que yo tengo para decirles en esta tarde es que cuando estamos en el evangelismo sobrenatural
tiene que ver con la conjunción de muchos dones al tiempo, no solamente un don, porque y esto se los digo por experiencia, cuando estamos en las calles y estamos abordando a alguien para presentarle a Jesús, para hablarle de la vida eterna, para hablarle de Jesús, muchas veces simplemente estamos ejerciendo el don de discernimiento de espíritus porque estamos tratando de discernir por el Espíritu Santo la situación de esta persona. Pero luego de repente el Señor nos revela una palabra de conocimiento y sale a la luz algo secreto que solamente Dios y esa persona que nunca habíamos visto sabían, y el Señor pone estas palabras en nuestra boca y pone esta revelación en nuestro espíritu y esta persona, y podemos entablar una conexión con esta persona y decirle, mira, el Señor te dice respecto a este asunto, y bueno, el Señor comienza a dar la revelación. Entonces ahí pasamos de la palabra del conocimiento a la palabra de sabiduría. Pero para poder haber hecho esto, debimos haber ejercitado nuestra fe. Y de pronto el Señor nos inspira a orar por esta persona y nos muestra que esta persona está enferma y nos muestra que tiene alguna dolencia en su cuerpo y empieza a operar el don de sanidades. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que cuando estamos en las calles, cuando salimos a las calles, no solamente estamos operando en un don, cuando estamos evangelizando a alguien, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra universidad, en la calle, no solamente nos podemos mover en un don, sino que podemos movernos, es como una ola, y es como el mover del Espíritu Santo. Tú no lo puedes predecir. El Espíritu Santo comienza a mostrarte y a mostrarte y a mostrarte y empiezas a moverte de repente del don del discernimiento de espíritus y de repente tomas la fe, el coraje, la fe en Jesús para hablar lo que el Espíritu Santo te está mostrando y te mueves en el don de conocimiento, luego en el don de sabiduría y luego terminas orando por sanidad y termina la persona sanándose y te moviste en el don de sanidad. Y en un solo momento, en 5 o 10 minutos, te has podido mover de un don a 5 dones. Así que lo que yo les quiero dejar en esta noche es que ustedes puedan vivir diariamente en una santidad en la que el Espíritu Santo pueda usarlos a diario en donde quiera que ustedes se encuentren y no solamente piensen que el Señor les ha dado un solo don, sino que en medio de que ustedes toman la fe para que el Señor los use, el Espíritu Santo se va a mover a través de esa fe en Jesús y ustedes van a ver cosas impresionantes, cosas divinas, cosas sobrenaturales pasando en las calles de Venezuela, porque pasas de creer que solamente tienes un don a ver cómo el Espíritu Santo despliega su poder, su misericordia, su gracia y su favor a través de varios dones de Él, moviéndose en 5 o 10 minutos en un encuentro con una persona. Así que esto era lo que tenía para compartirles y quiero dejarlos con Alejandro Reyes, quien es nuestro director de Steiger en Latinoamérica, y Alejandro nos va a compartir acerca de un poco más profundo de esto de cómo compartir la palabra profética, de cómo orar por las personas en las calles, y nos va a compartir algunos testimonios de lo que el Señor ha hecho mientras estamos predicando en las calles. Y esto es para todos, no solamente para los que estamos en este ministerio que el Señor nos ha dado por gracia, que se llama Steiger, es para toda su iglesia alrededor del mundo. Así que los dejo con Alejandro. Alejandro, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Qué honor poder estar con ustedes esta noche. Bueno, quiero compartirles un poquito de algunas cosas de conceptos de lo que es la palabra, de lo que es lo profético. La palabra de Dios dice que vamos a ir por un momento a Apocalipsis 19:10. Quiero mostrarles lo que dice la palabra para entender un poquito, hablando del tema profético. Dice la palabra. El contexto es que Juan está frente a un ángel del Señor
que le está dando revelación, y él queda tan asombrado de la belleza y de lo poderoso que es este ángel que Juan se termina postrando delante de él. Y el ángel le comparte y le dice, vean lo que dice esta cita. Un segundito, a ver si puedo amplificar el tamaño de la pantalla. Eso, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, sé que durante mucho tiempo hemos escuchado de la profecía como algo que es como solamente mirar el futuro o ver lo que va a suceder. Y nos hemos enfrascado un poquito en este sentido, pero lo que recibe Juan en Revelación en Apocalipsis es que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto significa que cada vez que testificamos de Jesús estamos anunciando proféticamente que Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó y Jesús va a regresar. O sea, el término profético, digamos que lo hemos enfocado a una sola parte de lo que es, pero lo profético tiene muchas cosas más. Pero en esencia, lo que es profético, el espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús. Entonces, normalmente, cuando hablamos de lo profético, estamos hablando de quién es Jesús, qué quiere Jesús, qué desea Jesús. Cuando entendemos estas preguntas, tenemos un panorama más claro a la hora de enfrentarnos a lo profético. Por darles un ejemplo, en lo profético, como les decía, lo profético tiene algunos dones que hacen parte de los 9 dones que menciona Pablo, donde está discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, palabra de ciencia y profecía. Estas 4 son los dones de revelación. Entonces, como ustedes saben, la palabra dice que los dones han sido puestos para la edificación de la iglesia. Entonces, con todo esto solamente quiero enmarcar lo siguiente. Todos conocemos cuál es la Gran Comisión, ¿verdad? Como tenemos la Gran Comisión, está en Mateo, capítulo 28. Antes de que Jesús ascienda al cielo, dice Jesús también un segundito, busco el versículo, estoy aquí buscándolo en la pantalla. Dice Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si se dan cuenta, Jesús está hablando de lo que todos hemos conocido. Cuando hablamos de la Gran Comisión, hablamos de Mateo 28. Y a la final, este es el mensaje del cual pues nosotros tenemos conocimiento. Pero quiero que vayamos un poquito más profundo lo que Marcos relata, porque Marcos en el capítulo 16, versículo 14 al 18. Un segundito, lo buscamos. Marcos 16, del versículo 14 al 18, dice explícitamente, y les voy a compartir un momentico la pantalla. Es básicamente el mismo relato que está dando Juan, que está dando Mateo, y solamente que él le da una perspectiva que quizás a Mateo se le olvidó contar. Vean lo que dice Lucas, Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice, versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si se dan cuenta que la gran comisión viene acompañada de esto que dice en el verso 17. Si ustedes ven, Jesús les dice, verso 15, vayan por todo el mundo, predíquenle a todo el mundo, hagan discípulos en todo el mundo. Y el que creyere será bautizado y será salvo, el que no será condenado. Pero pongan la atención, Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. O sea, todas estas cosas hacen parte de la gran comisión. O sea, si vamos a predicar el evangelio, como decía Pablo, debemos mostrarlo con el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que hay muchas corrientes teológicas a veces como que chocan entre sí, pero Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre. Entonces, la comisión no fue solamente para los apóstoles. Si hubiera sido solamente para los 12 apóstoles, se hubiera quedado ahí, pero esta comisión es para cada cristiano, para cada uno de nosotros. Así que solo quería colocar esta base y decirles que la gran comisión, nuestra predicación, tiene que ir acompañada de esto que son señales. Las señales nos van a seguir, cosa que nosotros como cristianos durante mucho tiempo hemos como procurado que ocurra, como que pasen. Pero si tomamos una actitud correcta en el reino, vamos a poder experimentarlas. Ahora, yo sé que este es un tema muy controversial para muchos, pero realmente el lograr entenderlo parte de una base fundamental. Y la base fundamental es que a Dios le gusta que su pueblo crea en lo que Él ha dicho en sus palabras. Y me gusta mucho lo que dice un pastor que él expresa, a Dios le gusta más moverse sobrenaturalmente en las calles que dentro de la misma iglesia. Sé que dentro de la iglesia hemos visto personas siendo tocadas, siendo ministradas, siendo salvas, pero Dios tiene algo especial cuando nos atrevemos a hacer cosas en las calles. Y eso es algo que vamos a ver mañana. Mañana nuestro invitado va a ser Paul Rapley. Él es un entrenador de evangelistas en las calles a través de los dones del Espíritu Santo. Y básicamente es esto. Nosotros como iglesia tenemos que entender este principio y es el siguiente. Para resumirles todo esto que les estoy diciendo, es que cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó el Espíritu Santo cuando Él se fue, pero cuando Él estaba en la tierra, Él le dio autoridad a los discípulos. Entonces, en pocas palabras, de hecho hay un versículo que dice Jesús, a quienes ustedes les retuvieran sus pecados, les serán retenidos, a quienes ustedes les perdonan los pecados, les serán perdonados. O sea, les dio la autoridad a los discípulos de muchas cosas. Entonces, es como si Jesús de alguna manera nos hubiera dejado las llaves, nos hubiera dicho, bueno, yo me voy y les dejo las llaves, y con estas llaves ustedes se encargan de la casa, ustedes administran las llaves. ¿Qué llaves son? Pues son las llaves de esto sobrenatural. Entonces, cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, simplemente tenemos que tomar la autoridad que nos ha sido dada. Y mañana vamos a ver un poquito más de esto con Paul Rapley. Y bueno, solo quería colocar esta base, darles el entendimiento de que nuestro llamado misional, nuestro fundamento de predicación, no solamente compartir el tratado o solamente decir, Jesús te ama, sino debemos sanar al enfermo, debemos consolar al que está en opresión y liberarlo, debemos dar palabra de conocimiento a aquellas personas que necesitan una respuesta. Esa es la labor de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad de ser la luz y la sal de la tierra. Ahora, mentiras que han habido en este término de la predicación sobrenatural es pensar que solamente los pastores que tienen una alta posición ministerial pueden hacerlo, o pensar que si yo no he terminado estos estudios bíblicos no puedo hacerlo, o pensar que necesito meterme 40 días de ayuno y oración para que venga sobre mí este poder, como que si de alguna manera tuviéramos que ganar algo que Dios ya nos entregó. Jesús nos dejó las llaves, nos dejó la responsabilidad y la autoridad para predicar en su nombre, para que hayan señales y prodigios que nos van a seguir. Y
Solamente quería dejar el día de hoy, lo que Fanny compartió y colocar un poquito este precedente, porque mañana vamos a empezar a profundizar muy bien con Paul Rapley. Él nos va a explicar claramente y nos va a hacer como algunas activaciones de cómo predicar de una manera sobrenatural. Entonces, muchas gracias y nos veríamos mañana a la misma hora. Bendiciones a cada uno de ustedes. Así es, bueno, muchas gracias Alejandro Reyes desde Bogotá, a Fanny Cortés. También de la cuenta en Facebook Vidavisión Radio y del link de Zoom, donde estaremos entonces con Play en una nueva sesión de entrenamiento donde martes, miércoles y jueves estaremos con él, y el día viernes tendremos a Efraín González, que hoy nos acompaña en este entrenamiento, parte del equipo coordinador nacional de la Universidad Alberto Motesi y la Escuela de Evangelismo, que también nos estará dando tips muy importantes sobre el evangelismo sobrenatural. Así que a todos, gracias por haber participado con nosotros de esta introducción al evangelismo sobrenatural en los 40 días de evangelismo por Venezuela. Y recuerde que juntos podemos ganar a Venezuela para Jesucristo. Bendiciones.